Se hacían llamar los buscadores, pero ese era solo el término cortés. Entre las flotas del Imperio Eratak, eran carroñeros, buitres cósmicos que cazaban naves a la deriva, estaciones abandonadas y mundos que ya nadie reclamaba. Su nave insignia, Laboral 7, llevaba meses surcando la negrura cuando recibieron la señal de socorro. Era débil, corrupta, casi sepultada bajo siglos de estática. Pero la traducción reveló algo inquietante. Lengua humana. Nadie en el puente sabía mucho sobre la humanidad. Eran una nota a pie de página olvidada en los archivos. Una de esas especies menores que brillaron con demasiada intensidad y luego se desvanecieron en su propia extinción. El registro oficial decía que habían colapsado tras una cadena de guerras internas. Su mundo natal, un cascarón radiactivo. Eso había sido hacía más de 400 años. La humanidad se había extinguido. Así que, naturalmente, el capitán Eratak quería ver qué podían saquear de sus restos. El planeta que encontraron no parecía gran cosa. Cielos de color gris ceniza, océanos del color del plomo, montañas afiladas que cortaban gruesas nubes, sin satélites de defensa orbital, sin redes de energía activas, a todas luces, un mundo muerto. Excepto que había estructuras, vastas construcciones cúbicas hechas de una aleación ennegrecida, semienterradas en el suelo como si el planeta hubiera intentado devorarlas. Los escáneres detectaron débiles señales de energía en las profundidades subterráneas, y había movimiento. Eso fue lo que hizo sonreír al capitán Draxen. El movimiento significaba supervivientes. Los supervivientes significaban botín. Y si eran humanos, estarían desesperados, débiles, fáciles de comerciar o de someter. Cuando el equipo de desembarco se desplegó, el aire era pesado, con un regusto metálico que se adhería a la garganta. El teniente Karat guió al primer escuadrón a través de una puerta destrozada que alguna vez debió proteger el asentamiento. Era enorme, con muros que se alzaban sobre ellos, pero estaban picados y marcados, como si un arma descomunal los hubiera barrido una y otra vez. Dentro, las calles estaban inquietantemente limpias. Ni basura, ni decadencia, ni reliquias esparcidas del pasado, solo pasarelas de piedra desnuda entre los imponentes y silenciosos edificios. El visor de Karat parpadeó, llenándose momentáneamente de estática. Interferencias, dijo el oficial de comunicaciones de la nave. El campo magnético local es inestable. Sigan avanzando. Y lo hicieron. La primera señal de que algo iba mal llegó cuando uno de los exploradores de retaguardia, Bor, desapareció de los monitores biométricos del escuadrón. Ni un grito, ni un disparo, simplemente se desvaneció. Lo encontraron segundos después, desplomado contra una pared. Su casco estaba reventado desde dentro. Le faltaban los ojos. Ninguno de los alienígenas dijo una palabra. Solo cerraron la formación y mantuvieron sus armas listas. Al doblar la siguiente esquina, vieron a un hombre, un humano. Estaba descalzo sobre la piedra, con la piel pálida como la escarcha. Su ropa no era más que pieles ásperas y trozos de armadura. Tenía el pelo largo y enmarañado, y sus ojos no eran normales. Demasiado agudos, demasiado firmes, como los de un depredador. No habló, no se movió. Solo los observaba. Karat activó su traductor. Somos del Imperio Eratak. Venimos en son de paz. El hombre inclinó la cabeza ligeramente, casi como si estudiara a una presa. Luego habló, con voz grave y rasposa. No debieron venir aquí. Las palabras eran un perfecto Eratak. Una oleada de inquietud recorrió el escuadrón. Karat lo intentó de nuevo. Detectamos una señal de socorro. Nosotros. No era para vosotros, dijo el hombre. No era para nadie. Y entonces el aire cambió. Las sombras en la calle se movieron. No por el viento, no por el sol, sino como si algo vivo se hubiera deslizado desde los propios muros. Emergieron formas, encorvadas y anchas, moviéndose a cuatro patas antes de erguirse. Hombres y mujeres, todos humanos, pero armados con armas que parecían hechas a mano, y sin embargo, letalmente eficientes. Rodearon al escuadrón en segundos. Karat levantó su rifle, pero el hombre pálido frente a ellos no se inmutó.
¿Creéis que somos supervivientes? Dijo. No lo somos. Somos lo que quedó después de que los supervivientes murieran. En algún lugar muy por encima, el oficial de comunicaciones de Laboral 7 intentó advertirles, pero el mensaje no era más que estática, engullido por la misma interferencia que se había estado infiltrando en su equipo desde que aterrizaron. Lo último que Karat vio antes de que los humanos se movieran fue una levísima sonrisa en el rostro del hombre pálido. El primero se movió demasiado rápido. El rifle de Karat ni siquiera estaba a medio camino de su hombro cuando un borrón de músculo pálido y agresión pura se estrelló contra la primera fila. El soldado alienígena, 3, era una cabeza más alto que su atacante y llevaba un blindaje lo suficientemente grueso como para resistir una bala de pequeño calibre. Pero no importó. El humano golpeó como una oleada de gravedad. Se oyó un sonido como de ramas secas al quebrarse y 3 cayó hecho un ovillo. Karat ladró una orden, pero en el momento en que su voz sonó en el aire, la calle estalló. Los humanos no cargaron de la manera torpe y desesperada de los supervivientes hambrientos. Se movieron en arcos coordinados, cada uno cubriendo el flanco del otro, con las armas en alto y listas. Los rifles que portaban eran un extraño híbrido, cañones delgados montados en culatas de aspecto óseo, cargadores hechos con lo que parecían piezas alienígenas recuperadas y cuchillas que sobresalían por debajo como bayonetas forjadas en la pesadilla de alguien. El hombre pálido del frente, el que había hablado, no se lanzó como el resto. Se quedó atrás, observando como si calculara cuánto tardaría su gente en desmantelar el escuadrón. Karat disparó primero. El proyectil de plasma alcanzó a uno de los humanos que avanzaban en el pecho, haciéndolo girar y estrellarse contra una pared. No se levantó, pero el resto ni siquiera se inmutó. 3 de ellos se acercaron por la izquierda. El segundo al mando de Karat, Borak, giró su repetidor y desató una lluvia de proyectiles que debería haber destrozado cualquier cosa con pulso. El primer humano de ese grupo recibió 2 disparos en el hombro, giró sobre sí mismo y siguió avanzando. El segundo se agachó, deslizándose por el polvo antes de levantarse dentro de la guardia de Borak. Una hoja dentada se deslizó entre las placas de su armadura y se hundió en sus entrañas. El alienígena rugió, lanzando una mano con garras hacia el atacante, pero el humano arrancó la hoja, pivotó y lo desjarretó con un solo movimiento limpio. Borak cayó pesadamente, dejando un rastro de sangre oscura y aceitosa en la calle. El comunicador de Karat zumbaba en su oído, distorsionado, lleno de estática. Solo captó fragmentos. Retirada. Interferencia. No están solos. No están solos. Fue entonces cuando empezó el sonido. Provenía de los propios muros. Un zumbido grave y palpitante, tan profundo que Karat podía sentirlo en los huesos. Al principio, pensó que era algún tipo de maquinaria local o una sirena de advertencia. Luego cambió. El tono subió, curvándose hacia arriba hasta convertirse en algo casi como una voz, pero demasiado estratificado, demasiado alienígena para ser palabras. Los humanos reaccionaron al instante. Su formación se rompió mientras se movían para cubrir calles laterales y callejones. No se estaban dispersando. Se estaban preparando. Algo se acercaba. Karat retrocedió hacia la puerta, disparando en ráfagas controladas. Su visor parpadeaba de nuevo. El HUD aparecía y desaparecía hasta que no era más que una neblina de estática. Vio destellos de movimiento en su visión periférica, formas aferradas a las paredes, cayendo desde los tejados, arrastrándose a 4 patas antes de erguirse. No todos eran humanos. El primero que salió a la luz era casi el doble de alto que un hombre, su cuerpo un grotesco collage de carne y metal. Su brazo izquierdo terminaba en un tosco cañón, cuyo extremo brillaba débilmente por el calor. Su cabeza estaba cubierta por un visor hecho con lo que parecía la mitad delantera de un casco de explorador Eratak, fusionado directamente con el hueso. La piel de la criatura estaba llena de parches, tensa sobre implantes mecánicos que pulsaban con una luz azul. Miró a Karat y siseó. Y entonces se desató el infierno. La cosa aumentada abrió fuego. El cañón rugió con una atronadora explosión de conmoción. Uno de los soldados de Karat recibió el disparo de lleno en el pecho. Su torso se vaporizó en una nube de armadura fundida y carne chamuscada.
Los demás respondieron al fuego, pero la cosa no esquivó. Avanzó a través del bombardeo, cada paso lento y deliberado. Los humanos se movían a su paso, eliminando a los rezagados, derribando a cualquiera que se quedara atrás. Karat se dio cuenta demasiado tarde de que no estaban tratando de matarlos directamente. Estaban acorralando al escuadrón. Volvió a ver al hombre pálido, que ahora caminaba lentamente hacia él a través del caos. Sus ojos nunca se apartaron de Karat. «Vinisteis aquí pensando que éramos débiles», dijo el hombre, su voz abriéndose paso de alguna manera a través del ruido. «Eso es lo que vuestra especie siempre piensa. Pero la debilidad muere aquí». El rifle de Karat hizo un clic, vacío. Lo soltó, sacando el arma de cinto más corta de su cadera. «¿Qué sois?», exigió, disparando 2 tiros rápidos. El hombre pálido inclinó ligeramente la cabeza. Un disparo le rozó la mejilla, el otro se perdió. «Lo que queda», dijo el hombre, simplemente. Antes de que Karat pudiera responder, algo lo golpeó por detrás. Una onda de choque que lo envió de bruces al polvo. Su armadura absorbió la mayor parte, pero el impacto le nubló la visión. Para cuando se dio la vuelta, 3 humanos estaban sobre él. Uno le inmovilizó el brazo izquierdo, otro le arrancó el arma de la mano y el tercero le presionó una hoja en el hueco entre el casco y el peto. El hombre pálido se agachó frente a él, apoyando los codos despreocupadamente en sus rodillas. «Tu capitán todavía está en órbita», dijo. «Dile que se vaya». Karat no respondió. Podía sentir su mandíbula apretada, el escozor de la humillación ardiendo más que el miedo. Los ojos del hombre se entrecerraron. Si no lo hace, lo que ocurra a continuación no será su guerra. Será su extinción. Uno de los humanos detrás de Karat se inclinó y susurró algo en su lengua gutural. El hombre pálido sonrió levemente y luego se puso de pie. «Lleváoslo abajo». Karat apenas tuvo tiempo de procesar la orden antes de que lo levantaran y lo arrastraran hacia una de las estructuras más grandes. Su entrada era un arco negro y bostezante que parecía exhalar aire frío a la calle. Dentro, la luz desapareció por completo, reemplazada por el brillo de tenues líneas cambiantes talladas en las paredes. Se movieron rápido por pasillos que se retorcían y estrechaban hasta que Karat perdió todo sentido de la orientación. El aire se volvió más frío, el regusto metálico más agudo. En algún lugar profundo de la estructura, el zumbido volvió a hacerse más fuerte. Finalmente, se detuvieron. Los humanos lo empujaron hacia una cámara tan vasta que los sensores de su casco no lograron mapear sus límites. El suelo era de piedra lisa, pero las paredes estaban vivas. No se movían como la carne, sino que palpitaban como si algo en su interior latiera, lento y constante. Incrustadas en esa masa palpitante había máquinas. Máquinas Eratak, antiguas, dañadas sin posibilidad de reparación, fusionadas en la pared orgánica como si la estructura se las hubiera comido. Karat se quedó mirando una forma familiar, un casco destrozado que aún llevaba la insignia del cuerpo de exploradores imperiales. La visión lo heló más que el aire frío. Ese casco era de un modelo que se había dejado de usar hacía más de 2 siglos. El hombre pálido entró en la cámara, su voz resonando débilmente. «Hace 400 años, vuestra especie vino aquí. No estábamos preparados entonces. Nos quitasteis cosas. Matasteis a nuestros débiles. Os fuisteis pensando que nos desvaneceríamos en el polvo». Se acercó, sus ojos captando la tenue luz. «Os equivocasteis». Karat sintió la sangre martillear en sus oídos. «No podéis ser la misma gente. Eso fue hace generaciones. Pero conservamos sus historias», interrumpió el hombre. «Aprendimos vuestra tecnología de lo que dejasteis atrás. La reconstruimos, la mejoramos, y cuando no quedaba nada que aprender, nos cambiamos a nosotros mismos». La mirada de Karat se desvió de nuevo hacia la pared. El zumbido ya no era un ruido de fondo. Provenía de la propia superficie. Y ahora lo vio. Rostros a medio formar, medio engullidos por la masa palpitante, con los ojos cerrados como si durmieran. Dio un paso atrás involuntariamente. «¿Qué es eso?». El hombre pálido no respondió de inmediato. Caminó hacia la pared más cercana,
Apoyó una mano sobre ella y cerró los ojos. La palpitación se ralentizó, como si lo escuchara. Es el corazón de la colonia, dijo finalmente. Y el cementerio de todo lo que ha intentado arrebatárnosla. El comunicador de Karat crepitó de repente. Claro, nítido. Teniente, aquí Laboral 7. ¿Qué diablos está pasando ahí abajo? Estamos detectando picos de energía masivos. El hombre pálido lo miró. Diles que se vayan. Karat dudó. Era un soldado del imperio. No cedía a las amenazas de primitivos, pero algo en la mirada del hombre, fría, paciente, completamente segura, le revolvió las entrañas. Abrió su canal. Capitán. Las comunicaciones se cortaron de nuevo, reemplazadas por aquel zumbido alienígena estratificado. Solo que esta vez, Karat se dio cuenta de que ya no venía de las paredes. Venía de dentro de su casco. Se arrancó el casco, respirando con dificultad. La sonrisa del hombre pálido se acentuó, pero no había triunfo en ella, solo inevitabilidad. Ya eres parte de esto, dijo el hombre en voz baja. Cada aliento que has tomado desde que aterrizaste aquí, ahora está en ti. El corazón de Karat martilleaba. ¿Qué habéis hecho? El hombre pálido se dio la vuelta, caminando hacia el otro extremo de la cámara. Te lo dije, dijo sin mirar atrás. No deberíais haber venido aquí. Entonces las paredes comenzaron a abrirse. Las paredes no solo se abrieron. Se desgajaron. Las piedras se partieron como carne bajo un bisturí, con capas deslizándose en un movimiento suave y deliberado. Debajo de la piel exterior de roca oscura había algo húmedo y brillante, veteado con finas venas metálicas que pulsaban con el mismo zumbido rítmico y grave. Karat retrocedió tropezando, sus botas raspando el suelo resbaladizo. El olor llegó a continuación, espeso, metálico y anómalo. No era exactamente descomposición. Era más agudo, más limpio, como respirar los humos de la forja de un arma. Desde el interior de la pared, comenzaron a emerger formas. Al principio, eran indistintas, sus contornos borrosos por el material palpitante que las rodeaba. Luego, la masa retrocedió aún más, y Karat se dio cuenta de que no eran solo formas. Eran cuerpos. Cuerpos Zeratak. La armadura era vieja, más vieja que cualquier cosa actualmente en la flota. Sus placas estaban deformadas y corroídas por siglos de exposición a lo que fuera esa cosa. Los soldados dentro no estaban descompuestos como Karat esperaba. Su piel era pálida, tensa sobre sus huesos, pero sus ojos estaban abiertos y respiraban. Karat se quedó helado. El hombre pálido lo miró por encima del hombro, leyendo la conmoción en su rostro. No están muertos. No del todo. Uno de los soldados Zeratak medio enterrado se movió. Su pecho se alzó en una inhalación lenta y deliberada. El sonido que siguió fue un carraspeo, el arrastrar del aire a través de una garganta sin usar durante siglos. Intentaron tomar lo que era nuestro, dijo el hombre pálido. Las paredes los recordaron. La voz de Karat era baja, casi para sí mismo. ¿Qué es este lugar? La mirada del hombre pálido se desvió hacia el techo invisible de la cámara. Es una prisión, un maestro, un cementerio. No tenemos una sola palabra para describirlo. El zumbido se intensificó, el tono subió hasta resonar en los dientes de Karat. Apretó la mandíbula, pero la vibración solo se hizo más fuerte, filtrándose en su cráneo. Entonces las paredes liberaron a sus cautivos. El primer soldado Zeratak avanzó rígidamente, sus articulaciones crujiendo como maquinaria vieja. Su visor había desaparecido, revelando ojos nublados con un brillo débil y antinatural. No se abalanzó sobre Karat. En cambio, se detuvo junto al hombre pálido y se puso en posición de firmes. Le siguieron más, no solo Zeratak, sino otros. Formas acorazadas de una docena de especies que Karat solo había visto en los archivos de historia del imperio. Todos respirando, todos despiertos, y todos en silencio. El hombre pálido se acercó a Karat. ¿Sabes por qué tu imperio no nos recuerda? Karat no respondió. No podía apartar la vista de los soldados. Es porque nadie se va, dijo el hombre pálido, su voz casi amable. Cuando vuestra especie vino antes,
No teníamos la fuerza para enfrentaros en campo abierto. Pero aprendimos, nos adaptamos, convertimos a los muertos en armas, a los vivos en lecciones, y cuando estuvimos listos, su sonrisa era fina, sin humor. Dejamos de morir. El pecho de Karat se oprimió. Esto no es posible. El hombre pálido se encogió de hombros. 400 años te dan tiempo para convertir lo imposible en un hábito. El comunicador de Karat zumbó de nuevo, un estallido de estática. Luego la voz del capitán se abrió paso. Teniente, las lecturas de energía se están disparando por toda la superficie. Estamos detectando movimiento hacia el lugar de aterrizaje. ¿Está usted? La voz se cortó abruptamente, reemplazada por un chillido de retroalimentación, tan fuerte que Karat se arrancó la unidad de comunicación del cinturón. El hombre pálido no se movió, no reaccionó. Lo había esperado. El zumbido cambió de nuevo, y ahora Karat lo reconoció por lo que era. Una señal, no para él, sino para las cosas en las paredes. Comenzaron a marchar. No fue una avalancha caótica. Fue disciplinada, mecánica, cada soldado avanzando en perfecta sincronía. Pasaron junto a Karat sin siquiera una mirada, sus botas resonando contra el suelo de piedra. ¿A dónde van?, preguntó Karat antes de poder evitarlo. El hombre pálido no rompió el contacto visual. A terminar lo que empezasteis hace 4 siglos. La marcha a través de los túneles subterráneos fue interminable. Karat fue forzado a ir con ellos, con 2 humanos armados a su espalda, sus rifles improvisados apuntando bajo pero listos. No intentó huir, no con el hombre pálido siempre justo delante. No con la imposible procesión de soldados resucitados flanqueándolo como un muro en movimiento. Los túneles se inclinaban hacia arriba, y finalmente una luz tenue comenzó a filtrarse desde el frente. Los ojos de Karat se ajustaron lentamente, y cuando emergieron, la repentina expansión del cielo abierto se sintió casi ajena después de tanto tiempo en el vientre de piedra de la colonia. Ya no estaban en el asentamiento. Se encontraban al borde de una vasta llanura de roca afilada y arena negra. En el extremo opuesto, el lugar de aterrizaje de Laboral 7 yacía en ruinas. Las lanzaderas estaban destrozadas, sus cascos desgarrados como papel, el humo ascendiendo perezosamente hacia el cielo gris. La voz del capitán crepitaba débilmente desde algún lugar entre los escombros, gritando órdenes de retirada, pero ya era demasiado tarde. Los soldados de las paredes se desplegaron, sus movimientos inquietantemente precisos. Avanzaron sin disparar un solo tiro, su sola presencia bastó para hacer que los pocos Zeratak supervivientes retrocedieran tambaleándose hacia las colinas. A Karat se le cortó la respiración cuando vio a los gigantes aumentados de antes, los enormes híbridos de carne y máquina. Se paseaban entre los soldados como pastores entre su rebaño, sus ojos brillantes escaneando el campo de batalla. El hombre pálido caminó al frente de la formación y levantó la mano. Esa fue la señal. El primer disparo provino de uno de los Zeratak resucitados. Un solo proyectil limpio que atravesó el pecho de un alienígena en fuga. Cayó al instante. Luego el resto se unió, y el aire se convirtió en una tormenta de plasma y metal. Karat no podía apartar la mirada. Estos soldados no luchaban como los carroñeros indisciplinados que había esperado. Se movían como un ejército, no como una milicia desesperada, sino como una fuerza entrenada para la guerra. Cada unidad encajaba perfectamente en los movimientos de las demás. Y los humanos, los vivos, eran aún peores. Eran más rápidos de lo que cualquier soldado debería ser, usando la cobertura de maneras que la mente táctica de Karat luchaba por seguir. Luchaban como depredadores, sin permanecer nunca al descubierto el tiempo suficiente para ser un objetivo, golpeando con una precisión brutal antes de fundirse de nuevo en el caos. En minutos, el lugar de aterrizaje Zeratak no era más que cadáveres y fuego. El hombre pálido se giró, escaneando los escombros antes de caminar de regreso hacia Karat. Sus botas no hacían ruido sobre la arena negra. «Ahora lo entiendes», dijo. La voz de Karat era ronca. «No podéis ganar contra el Imperio». El hombre lo estudió durante un largo momento, luego inclinó ligeramente la cabeza. «El Imperio no sabe que existimos». «Todavía no». Karat frunció el ceño. «¿Entonces por qué atacarnos?».
Los ojos del hombre pálido se entrecerraron. ¿Por qué vinisteis aquí? Se acercó, su voz bajó hasta que solo Karat pudo oírla. Si tu capitán escapa, el imperio vendrá después. Pero si muere aquí, la historia termina en esta roca. Tú y yo sabemos que futuro es más limpio. Karat no dijo nada. El hombre pálido se dio la vuelta, levantando la mano de nuevo. Un estruendo distante retumbó a través de la llanura. Karat miró hacia la fuente y sintió que se le revolvía el estómago. Laboral 7 estaba cayendo. No explotó en el cielo. No ardió en la reentrada. Simplemente descendió, lenta y controlada, hasta que golpeó el suelo con un sonido como de montañas quebrándose. El casco se partió por la mitad, y de los restos, comenzaron a emerger figuras. No la tripulación que Karat esperaba, sino más soldados del hombre pálido. Se dio cuenta con una claridad nauseabunda de que nunca habían estado en órbita. El capitán, la tripulación del puente, habían sido capturados en el momento en que llegaron. La voz en su comunicador de antes no había sido real. Había sido un cebo. El hombre pálido pasó a su lado sin mirar atrás. Ven. Hay una última cosa que necesitas ver antes de unirte a ellos. Karat no se resistió cuando lo llevaron lejos de los restos de Laboral 7. No tenía sentido. El ejército del hombre pálido se movía como un mecanismo de relojería a su alrededor. Ni un paso en falso, ni un solo soldado rompiendo la formación. Esto no era el caos de incursores o carroñeros. Era una máquina con rostros humanos. Lo llevaron hacia una cresta afilada en el extremo más alejado de la llanura negra. El suelo aquí estaba agrietado y desigual, sembrado de los restos esqueléticos de maquinaria muerta hacía mucho tiempo. Enormes carcasas de motores yacían semienterradas en la arena, sus superficies picadas por la edad y algo que se parecía inquietantemente a marcas de dientes. Las botas de Karat crujieron sobre la grava mientras descendían a una ancha grieta en la roca. El aire se volvió más cálido, húmedo, con un leve regusto a ozono y algo orgánico debajo. Aquí no había luz solar. La única iluminación provenía de delgados hilos de filamentos ligeramente brillantes incrustados en las paredes, que pulsaban al ritmo de aquel mismo zumbido grave y profundo que había sentido en la cámara antes. El túnel se ensanchó y de repente el techo se abrió a una vasta caverna subterránea. Karat se detuvo en seco. Era una ciudad. No las cáscaras en ruinas de la superficie, sino algo vivo, próspero. Torres de aleación negra y hueso se alzaban desde el suelo de la caverna, sus superficies bullían de luces que se movían como ríos. Puentes de metal tejido y tendones conectaban las estructuras, sus formas curvas y asimétricas, más parecidas al interior de una criatura viva que a cualquier diseño arquitectónico que hubiera visto. Y por todas partes, había gente. Humanos, sí, pero no como los que había combatido antes. Algunos se movían con una suave gracia depredadora. Sus ojos lo seguían con el tranquilo interés de un superdepredador observando desde la hierba alta. Otros estaban claramente alterados, con miembros reemplazados por elegantes construcciones mecánicas o fusionados sin fisuras con armamento alienígena. Un hombre pasó caminando sobre piernas que se doblaban hacia atrás como las de un raptor, su andar inquietantemente silencioso a pesar del peso del cañón de plasma fusionado a su espalda. Y luego estaban los que ya no eran del todo humanos. Su piel estaba moteada con parches de una armadura oscura similar a la quitina que se movía cuando respiraban. Sus ojos brillaban débilmente, y sus voces, las pocas palabras que captó, tenían un tono estratificado, casi armónico, como si más de una garganta hablara a la vez. Nadie parecía hambriento. Nadie parecía desesperado. Eran fuertes. Estaban listos. El hombre pálido finalmente se detuvo en la base de una de las torres más grandes. Su superficie era lisa y de aspecto húmedo, con venas de metal opaco recorriendo sus costados. La entrada era un simple arco, sus bordes ondulando débilmente como el borde de una herida enorme. Karat vaciló. El hombre pálido no. Atravesó. La superficie se apartó a su alrededor como si fuera líquida, y luego desapareció. Uno de los guardias humanos empujó a Karat hacia adelante. En el momento en que tocó el arco, cedió bajo sus manos, frío y flexible como un músculo.
Atravesarlo fue como entrar en el cuerpo de alguna bestia dormida. Dentro, el aire era más cálido, más denso, y transportaba una baja vibración que parecía asentarse directamente en su pecho. Las paredes estaban vivas, no se movían de forma obvia, sino que se flexionaban y cambiaban sutilmente como si respiraran. Subieron por una rampa en espiral, cada paso adentrándolos más en la torre. Y entonces llegaron a ella, la cámara de unión. Karat lo supo instintivamente. El espacio era circular, sus paredes revestidas con docenas de profundos nichos. Dentro de cada nicho había una figura, humana, alienígena o algo intermedio, suspendida en una cuna vertical de cables y puntales óseos. Algunos estaban despiertos, sus ojos lo seguían mientras pasaba. Otros parecían inconscientes, sus cuerpos se contraían ligeramente mientras filamentos no más gruesos que un cabello se enterraban en su piel. Vio placas de armadura formándose directamente sobre el músculo. Vio armas fusionándose con brazos. Vio implantes mecánicos que pulsaban al ritmo del latido visible en el cuello. El hombre pálido estaba en el centro de la habitación junto a una gran columna de material translúcido. Dentro de ella, algo masivo y enroscado se movía perezosamente, su contorno nunca del todo claro. Parte máquina, parte organismo. Pulsó una vez, y cada filamento en la habitación brilló con más intensidad en respuesta. Aquí, dijo el hombre pálido en voz baja, es donde vive la colonia. La boca de Karat estaba seca. Convertís a la gente en esas cosas. La expresión del hombre pálido no cambió. Los liberamos de las debilidades que matan a las civilizaciones ahí fuera. Hizo un gesto vago hacia la superficie. Vosotros construís imperios que se desmoronan. Criáis soldados que envejecen y mueren. Aquí, los hacemos mejores, más rápidos, más fuertes. Los hacemos eternos. Las manos de Karat se cerraron en puños. Los esclavizáis. Eso le valió el más leve indicio de una sonrisa. Nadie aquí es un esclavo. Elegimos esto. Cuando llega el momento, cada uno de nosotros desea la unión. Y cuando termina, somos parte de algo más grande que una sola vida. Se acercó a Karat. Ya lo has sentido. El zumbido, la atracción en tus huesos. El aire que has estado respirando desde que aterrizaste lleva su semilla. Es por eso que te sientes más pesado, más fuerte. Porque el latido de tu corazón ya no es el tuyo. El estómago de Karat se heló. Me habéis infectado. Los ojos del hombre pálido eran firmes. Te hemos invitado. Detrás de él, una de las figuras suspendidas se movió. Un Eratak, su armadura ya fusionada a su piel, las placas flexionándose mientras respiraba. Sus ojos se abrieron lentamente, y por primera vez, Karat vio lo que vivía detrás de ellos. No había miedo allí, ni desafío, solo aceptación. Fueron como tú una vez, dijo el hombre pálido en voz baja. Ahora son más. Karat forzó su voz para que sonara firme. ¿Por qué me enseñas esto? ¿Por qué no simplemente me matas? La mirada del hombre pálido se endureció. Porque vas a tomar una decisión. Puedes regresar a tu imperio y mentir. Decirles que la colonia estaba vacía, que la superficie era inhabitable, que perdiste a tu escuadrón en una tormenta. Puedes vivir la vida que el imperio te permita después de este fracaso. O, hizo un gesto hacia la gran columna donde la masiva forma enroscada se movió de nuevo, presionando débilmente contra la pared translúcida. El sonido que hizo no fue un zumbido. Ahora era un susurro, débil pero estratificado, demasiado profundo para entenderlo pero imposible de ignorar. Puedes unirte a nosotros y no volver a ser débil nunca más. Karat no respondió. Podía sentir el zumbido en sus huesos haciéndose más fuerte por segundos. Su pulso se sincronizaba con su ritmo a pesar de sí mismo. La idea de luchar contra ello, de resistirse, se sentía como empujar contra la marea de un océano negro. En algún lugar en el fondo de su mente, el soldado en él todavía gritaba imperio, todavía se aferraba a la lealtad, a la cadena de mando. Pero otra parte, la parte primal, sentía el peso de las palabras del hombre pálido. Sentía la verdad en ellas. Sin hambre, sin envejecimiento, sin miedo a la muerte, solo poder. El hombre pálido pareció leer esa vacilación.
Has visto las guerras de tu imperio. Sabes cómo malgastan a sus soldados. Sabes cómo los dejan morir por trozos de territorio. Aquí, no hay desperdicio. Nadie se queda atrás. Llevamos cada vida hacia adelante. La mandíbula de Karat se tensó. ¿Y si digo que no? El hombre pálido retrocedió, su rostro ilegible. Entonces te unirás de todos modos. Solo que no será tu elección. A una señal suya, dos humanos alterados avanzaron, sus manos agarrando los brazos de Karat como bandas de hierro. No luchó, no porque no pudiera, sino porque en el fondo ya sabía el resultado. Lo llevaron hacia uno de los nichos vacíos. La cuna se abrió como las costillas de una gran bestia, y los filamentos en su interior se retorcieron con avidez. El hombre pálido se detuvo justo a su lado. Tienes hasta que la cuna se cierre para decidir si esto es un regalo o un castigo. Karat miró fijamente el nicho. El zumbido era más fuerte aquí, vibrando a través de sus dientes, sus huesos, el aire mismo en sus pulmones. Era casi una voz ahora, justo al borde de las palabras. Y estaba llamando su nombre. La cuna esperaba como una boca abierta. Los filamentos se enroscaban y desenroscaban perezosamente, probando el aire. Brillaban en la tenue luz pulsante, cada hebra terminada en una punta ganchuda que temblaba cada vez que Karat se movía. Los dos guardias alterados apretaron su agarre en sus brazos, sus dedos hundiéndose con la suficiente fuerza como para hacer crujir su armadura. El hombre pálido se quedó a un lado, con las manos entrelazadas a la espalda. No necesitaba ordenarles que avanzaran. Todo en la habitación, el zumbido, las paredes, la extraña forma enroscada en la columna translúcida, ya estaba empujando a Karat hacia la cuna. «¿Has visto lo que les pasa a los que se niegan?», dijo el hombre pálido en voz baja. «Has visto sus rostros en las paredes. Pero también has visto en lo que se convierten cuando aceptan. No más debilidad. No más miedo». La boca de Karat estaba seca. «Y no más yo». La mirada del hombre pálido no vaciló. «Un yo solo vale la pena conservarlo si sirve a algo más grande. Tu imperio te dice eso. La diferencia es que nosotros lo decimos en serio». Los guardias lo empujaron un paso más cerca. Los filamentos de la cuna se agitaron, extendiéndose hacia él como las patas de algún insecto hambriento. El zumbido dentro de su cráneo se hizo más fuerte, sincronizándose perfectamente con el latido de su corazón hasta que sintió que su pecho ya no era suyo. Y entonces, sin previo aviso, el zumbido se disparó. No fue la atracción lenta e insistente que había estado sintiendo desde que aterrizó. Esto fue una onda de choque, una ráfaga de presión silenciosa que sacudió sus huesos y llenó su visión de blanco. Los dos guardias vacilaron, su agarre se aflojó por un brevísimo instante. Karat no pensó. Se movió. Liberó su brazo derecho, clavando el codo hacia atrás en la mandíbula del primer guardia. Algo crujió. El hombre tropezó y Karat se retorció, arrancándose del agarre del segundo guardia. El hombre pálido no gritó una orden. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como si viera una obra de teatro que ya había visto antes. Los guardias se recuperaron rápidamente. Demasiado rápido. Sus movimientos no eran naturales. Eran demasiado suaves, demasiado coordinados. El primero se lanzó bajo, con la intención de agarrar las piernas de Karat, mientras que el segundo venía por arriba, buscando su garganta. Karat esquivó la embestida baja, clavando una rodilla en el estómago del segundo guardia con la fuerza suficiente para hacerlo tambalear. En el mismo movimiento, arrancó la corta hoja del cinturón del guardia muerto, acero ennegrecido y tosco con un borde cerrado, y la enterró bajo el brazo del primer guardia, donde la armadura se unía a la carne. Sangre caliente salpicó el marco de la cuna. El guardia no gritó. Simplemente se desplomó en el suelo, sus ojos todavía fijos en Karat, como si esperara permiso para caer. La voz del hombre pálido era tranquila. Puedes matar a tantos como quieras. La unión te tomará de todos modos. Karat no respondió. Ya estaba en movimiento, corriendo hacia la rampa en espiral por la que habían entrado en la cámara. El guardia restante se abalanzó tras él, pero Karat atrapó la muñeca del hombre a medio camino, la retorció con fuerza hasta que algo se rompió y lo empujó hacia la cuna. Los filamentos reaccionaron al instante.
Se lanzaron hacia adelante, envolviendo las extremidades y la garganta del guardia, tirando de él hacia adentro. El marco de la cuna se cerró de golpe, y los sonidos ahogados y sin palabras del hombre fueron sofocados por el creciente zumbido. Karat no miró atrás. La rampa descendía en espiral, más profunda de lo que recordaba. Sus botas golpeaban el suelo resbaladizo, el zumbido siguiéndolo como una sombra. No se estaba desvaneciendo. Si acaso, lo estaba persiguiendo, su tono cambiando, volviéndose más agudo, casi enfadado. Irrumpió en un corredor inferior y se detuvo derrapando. La salida había desaparecido. El pasaje por el que había entrado antes estaba sellado, las paredes cubiertas por el mismo material vivo que había visto arriba. Pulsaba débilmente, la luz en sus venas atenuándose y brillando como un latido lento. Unos pasos resonaron detrás de él. Lentos, medidos. Se giró. El hombre pálido estaba allí, de pie en la parte superior de la rampa, flanqueado por media docena de humanos alterados. Ninguno de ellos llevaba rifles. No los necesitaban. «¿Crees que estás huyendo?», dijo el hombre pálido. «Pero este lugar está vivo, Karat. Sabe dónde estás. Sabe lo que eres. No puedes esconderte de algo que ya corre por tu sangre». El agarre de Karat se tensó en la hoja robada. «Entonces tendrá que ganárselo». Los labios del hombre pálido se curvaron débilmente. «Bien». Los humanos alterados se lanzaron hacia adelante. Karat luchó como un animal acorralado. Derribó al primero con un tajo en la garganta, giró para golpear al segundo en la rodilla, y luego clavó su hombro en el estómago del tercero con la fuerza suficiente para oír cómo se rompían las costillas. Pero no caían como soldados en el campo de batalla. Incluso heridos, seguían avanzando, sus ojos fijos en él con una concentración fría e inhumana. Retrocedió hasta la pared sellada, blandiendo la hoja en arcos cortos y brutales. Su armadura estaba marcada por cortes, su respiración era entrecortada. Sangre, la suya y la de ellos, manchaba el suelo. Entonces el hombre pálido dio un paso adelante. Los demás se detuvieron al instante, formando un círculo suelto a su alrededor. Karat levantó la hoja, en guardia. El hombre pálido no sacó un arma. «Una última oportunidad», dijo en voz baja. «Entra en la cuna por tu cuenta. Lo haré rápido. No sentirás dolor. Si luchas más, te dolerá». Karat escupió sangre al suelo. «Si me quieres, tendrás que tomarme». Los ojos del hombre pálido se endurecieron. «Que así sea». Se movió más rápido de lo que Karat esperaba. En un momento estaba quieto. Al siguiente, estaba dentro de la guardia de Karat, sus palmas golpeando el pecho del alienígena con la fuerza suficiente para enviarlo por los aires. El impacto sacudió las costillas de Karat, dejándolo sin aliento. Antes de que pudiera levantarse, el hombre pálido estaba sobre él, una rodilla presionando su esternón, una mano inmovilizando su brazo armado contra el suelo. La otra alcanzó su casco. Karat se retorció violentamente, golpeando el costado de su cabeza contra la mandíbula del hombre. El hombre pálido gruñó, pero no aflojó su agarre. Sus dedos se engancharon bajo el borde del casco y se lo arrancaron. El zumbido rugió en los oídos desprotegidos de Karat, ahora ensordecedor, llenando cada pensamiento. Lo sintió en sus dientes, sus huesos, el ritmo mismo de su corazón. Su visión se volvió borrosa, y por una fracción de segundo lo vio todo. Las paredes en la superficie, las torres en la ciudad subterránea, los rostros en la carne de la prisión, la vasta forma enroscada en la columna translúcida. Eran todos la misma cosa, una mente, un cuerpo, una voluntad, y lo quería a él. Karat enseñó los dientes y estrelló su frente contra la nariz del hombre pálido. El crujido fue agudo y satisfactorio. El hombre retrocedió y Karat rodó, agarrando su hoja y poniéndose en cuclillas. El círculo de humanos alterados se cerró. Karat se abalanzó sobre el más cercano, hundiendo la hoja en la garganta del hombre, luego arrancándola y girando hacia el siguiente. No pensó en ganar. No había victoria aquí, solo en llevarse a tantos de ellos como pudiera antes de que el zumbido lo tragara por completo. Una mano se cerró en su hombro. El hombre pálido estaba allí de nuevo,
su rostro manchado de sangre por la nariz rota, sus ojos ardiendo con una furia fría. «¡Basta!», gruñó. El zumbido se disparó. Los músculos de Karat se bloquearon, su agarre en la hoja vaciló. El hombre pálido se acercó, y Karat se dio cuenta de que el sonido ya no estaba solo en su cabeza. Provenía del propio hombre. Lo último que Karat vio antes de que la oscuridad lo golpeara fue los labios del hombre pálido moviéndose. No pudo oír las palabras por encima del zumbido, pero las entendió. «Ahora eres nuestro». La oscuridad no llegó como el accionar de un interruptor. Llegó en oleadas. Primero fue el peso, una pesadez líquida y aplastante que lo arrastraba hacia abajo, hacia sí mismo, como si se hundiera en agua negra. Luego el zumbido desapareció, reemplazado por el sonido de su propio latido. Excepto que no era el suyo. Era más lento, más fuerte, más antiguo. Karat abrió los ojos y no encontró nada más que gris. Ni suelo, ni techo, ni horizonte. Solo una niebla cambiante que se espesaba cuando intentaba moverse y se disipaba cuando se quedaba quieto. Su armadura había desaparecido. Sus armas habían desaparecido. Sus manos se veían desnudas y extrañas. Los dedos eran más largos. Las uñas eran oscuras, curvas, más duras de lo que deberían. Las flexionó, y la niebla se onduló hacia afuera como un estanque perturbado. «Karat». La voz provenía de todas partes y de ninguna, profunda, estratificada, llevando el peso de cientos de voces superpuestas. Se giró en un círculo lento. «Muéstrate». La niebla se abrió y algo avanzó. Era él. No exactamente. La figura tenía su altura, su complexión, incluso las mismas cicatrices, pero sus ojos eran completamente negros de esquina a esquina, y su piel brillaba débilmente como si un fino metal se moviera justo debajo de la superficie. No parpadeaba. «Has estado luchando desde el momento en que aterrizaste», dijo el doble. «Pero ¿sabes cómo termina esto?». Karat apretó la mandíbula. «No soy vuestro». La cosa sonrió sin calidez. «Ya lo eres. Respiraste nuestro aire. Caminaste por nuestras calles. La semilla está dentro de ti. La única elección que te queda es cómo te unes». La niebla se agitó y de ella comenzaron a formarse figuras. El hombre pálido, los soldados alterados, los rostros en las paredes. Lo rodearon, silenciosos y expectantes. El doble se acercó. «Has servido a un imperio que te envió a morir por migajas de poder. Nosotros no desperdiciamos lo que es nuestro. Lo llevamos hacia adelante. Podría ser más que un soldado que se desangra en alguna roca sin nombre». Las manos de Karat se cerraron en puños. «Prefiero morir». El doble inclinó la cabeza. «¿Crees que esto es la muerte?». El suelo, si es que había suelo, se agrietó bajo sus pies. La niebla se disipó aún más, y de repente estaba cayendo. Aterrizó con fuerza sobre algo húmedo. El aire aquí era espeso, húmedo, y apestaba a sangre y ozono. Se incorporó y se dio cuenta de que estaba acostado en el interior de una cámara masiva y palpitante. Las paredes eran resbaladizas, vivas, y estaban cubiertas por cientos de estrechos tubos parecidos a venas que se retorcían lentamente. Figuras colgaban del techo por esos tubos. Soldados de una docena de especies, suspendidos como carne en ganchos. Algunos se contraían débilmente, otros colgaban flácidos, y unos pocos gritaban claramente, aunque ningún sonido salía de sus bocas. Karat se puso de pie tambaleándose. Sus pies descalzos resbalaban en el suelo liso. El zumbido regresó, más profundo que nunca, vibrando a través de la cámara hasta que le dolieron los dientes. La voz del hombre pálido llegó desde detrás de él. «Aquí es donde comienza la unión». Karat se giró y deseó no haberlo hecho. El hombre pálido ya no era humano, o más bien, la parte humana de él era solo el núcleo envuelto en una celosía de armadura oscura y ósea que cambiaba con su movimiento. Filamentos brotaban de su columna vertebral, retorciéndose como los tentáculos de algún depredador de las profundidades marinas. Sus ojos brillaban débilmente, pero no con luz. Era otra cosa, algo que parecía poder ver a través de él. «Esto no es dolor», dijo el hombre pálido, acercándose. «Esto es un renacimiento». Las paredes se ondularon,
y una sección se abrió detrás de Karat como una herida desgarrándose. De ella se deslizó algo masivo, un bulto enroscado de músculo, metal y tejido palpitante, su superficie resbaladiza con un fluido translúcido. Se movía con un peso lento y deliberado, como si no necesitara apresurarse. Este es el corazón de la colonia, dijo el hombre pálido. Recuerda a cada soldado, cada vida que hemos acogido. Y ahora te recordará a ti. La cabeza de la cosa, si es que se podía llamar así, se alzó. No había rostro, solo un cúmulo de tallos sensoriales que se retorcían y una boca circular bordeada de finos dientes como agujas. Karat buscó un arma por instinto y no encontró nada. Sus manos estaban vacías. Su cuerpo se sentía pesado, sus músculos perezosos. El hombre pálido se hizo a un lado. Puedes caminar hacia él, o él puede venir a ti. Karat no se movió. El corazón se movió primero. Se deslizó hacia él, el suelo se movió húmedamente bajo su volumen. Filamentos se desenrollaron de sus costados, extendiéndose hacia él, cada uno terminado en una fina punta de púas. Uno rozó su brazo y un frío ardiente le recorrió el hombro. Karat se lanzó hacia atrás, pero los filamentos lo siguieron perfectamente. No azotaban ni golpeaban al azar. Se movían con paciencia, encerrando su camino en una jaula de líneas temblorosas. Uno se lanzó hacia adelante, clavándose en su muslo. El dolor estalló, blanco y candente, y luego nada. Su pierna se entumeció. Cayó sobre una rodilla. Otro filamento golpeó, incrustándose en su hombro. El entumecimiento se extendió rápidamente, una marea fría arrastrándose por sus venas. El hombre pálido se agachó frente a él, observando su rostro. ¿Lucharás? Sí. Todos lo hacen. Pero la lucha solo dura hasta que ves en lo que te puedes convertir. El corazón se cernía sobre la hora, su boca abriéndose lentamente. Dentro no había carne, sino luz, un oro fundido y cegador que pulsaba al ritmo del zumbido. Era hermoso. Era aterrador. Los filamentos lo levantaron del suelo. Su cuerpo colgaba lánguidamente entre ellos. Su cabeza se inclinó hacia atrás, hacia la luz. El zumbido era todo lo que existía ahora. Sin pensamiento, sin miedo, solo el ritmo, lento y constante, infinito. Y entonces habló. No con palabras que entendiera, sino con recuerdos. Vio a los primeros humanos que llegaron aquí, desesperados, hambrientos, cazados por flotas alienígenas. Los vio encontrar el corazón, vio cómo se ofrecían a él y vio en lo que se convertían. Vio batallas libradas en el vacío negro, naves alienígenas destrozadas por armas surgidas de carne viva. Vio soldados que nunca envejecían, que luchaban durante siglos sin descanso, y se vio a sí mismo entre ellos. La imagen era tan vívida que casi la creyó. Era más fuerte, más rápido, su armadura fusionada a su cuerpo, su arma una extensión de su voluntad. Sin órdenes de comandantes distantes, sin promesas vacías de políticos, solo la voluntad de la colonia, que era su voluntad. Sintió el primer hilo deslizarse en su columna vertebral. El frío se desvaneció. La luz lo llenó. «Únete a nosotros», susurró el hombre pálido. Por un instante, Karat casi dijo que sí. Pero en las profundidades de esa luz dorada, vio algo más. Un destello que el corazón no había tenido la intención de mostrarle. Los humanos aquí no eran libres. Se movían con un propósito. Sí, pero no era el suyo. La voluntad a la que servían no era la suya, por mucho que susurrara lo contrario. Eran parte de algo más grande. Pero ya no eran ellos mismos. El zumbido vaciló por un brevísimo instante. Karat forzó las palabras a través de los dientes apretados. «No soy vuestro». La luz brilló, casi con sorpresa. Los filamentos se tensaron, pero Karat se retorció violentamente, tirando de los ganchos en su carne hasta que algo se rasgó. El dolor explotó en su espalda. Dolor real esta vez, pero cortó a través del zumbido como una cuchilla. Cayó. La expresión del hombre pálido cambió por primera vez, un destello de genuina sorpresa. Nadie se resiste al corazón. Karat se puso de pie tambaleándose, con sangre corriendo por sus brazos y piernas.
Entonces quizá ya es hora de que alguien lo haga. El corazón retrocedió ligeramente, su boca se cerró, la luz dorada se atenuó. El zumbido se elevó de nuevo, más fuerte, más enojado. Por toda la cámara, los cuerpos suspendidos comenzaron a retorcerse y a esforzarse contra sus ataduras. El hombre pálido retrocedió, su voz tranquila de nuevo, pero con un filo de acero. Has hecho tu elección. Ahora sufrirás por ella. Los filamentos se lanzaron. Karat corrió. Karat golpeó el suelo con fuerza y se deslizó por la superficie resbaladiza y palpitante, sus palmas dejando rastros manchados de su propia sangre. El zumbido estaba en todas partes ahora, no solo en sus huesos. Estaba en el aire, vibrando contra su piel como una niebla viva. El corazón rugió en respuesta a su escape, una presión silenciosa que hizo que las paredes se ondularan y que el aire supiera a hierro. Los filamentos chasquearon tras él, cortando el aire con crujidos como de látigo. Uno le rozó la mejilla, dejando una quemadura fría que mordió profundamente el músculo. No se detuvo. La cámara se estrechaba en un túnel, sus paredes flexionándose en lentas contracciones rítmicas. Podía sentir cómo intentaban frenarlo, agarrándose a sus hombros y botas como la garganta de un enorme depredador que se negara a escupirlo. Liberó su brazo de un pliegue que se apretaba y se lanzó hacia adelante, aterrizando en un charco poco profundo de un fluido cálido y viscoso. La sustancia se aferró a él, tirando de sus extremidades, pero se forzó a levantarse y siguió moviéndose. En algún lugar detrás de él, la voz del hombre pálido se escuchaba a través del pasillo viviente. Tranquila, sin prisas. Puedes correr, Karat. Incluso puedes llegar a la superficie. Pero la semilla está en ti. No importa lo lejos que vayas, volverás. Karat lo ignoró. El túnel giraba bruscamente a la izquierda y luego caía en un pozo vertical. Sin pensar, saltó. La caída no fue muy larga, pero aterrizó mal, sus rodillas se resintieron dolorosamente. El pozo se abría a un espacio más amplio, una cámara arterial entrecruzada por hebras de cable vivo tan gruesas como su torso. Pulsaban débilmente, llevando la luz dorada más profundamente en el cuerpo de la colonia. Figuras se movían a lo largo de ellas. Humanos alterados y otros soldados unidos se aferraban a las hebras sin esfuerzo, arrastrándose en ráfagas de velocidad insectoide. Sus cabezas se giraron hacia él en perfecta unisonancia, sus ojos captando la tenue luz. Karat no esperó a que se movieran. Corrió hacia el otro lado de la cámara, zigzagueando entre los cables. El primer soldado unido cayó desde arriba, aterrizando con la fuerza suficiente para hacer temblar el suelo. Karat se agachó bajo su golpe y clavó el hombro en su abdomen, enviándolo de espaldas a un enredo de cables. Los otros comenzaron a acercarse. Encontró un hueco entre dos paredes palpitantes y se abrió paso, la abertura estrechándose como si intentara sellarlo dentro. Los bordes rasparon su piel, dejando cortes finos y punzantes. Al otro lado había un túnel revestido con lo que parecían placas acanaladas, hueso, tal vez, o algo que había empezado como hueso y se había vuelto algo más. El zumbido era más silencioso aquí, amortiguado, pero el aire traía una ligera brisa. Flujo de aire significaba una salida. Corrió. El túnel se inclinaba hacia arriba, sus costillas flexionándose ligeramente como si les molestara ser usadas para su escape. 2 veces, protuberancias afiladas se deslizaron desde el techo, bloqueando su camino, pero él se agachó y rodó bajo ellas. La segunda vez, uno de los ganchos le alcanzó la parte posterior del muslo, desgarrando el músculo. El dolor le subió por la pierna, pero lo superó, cojeando más rápido. Una sombra parpadeó en su visión periférica. Miró hacia atrás y vio al hombre pálido. No estaba corriendo. No lo necesitaba. Los soldados alterados lo flanqueaban, escabulléndose por las paredes y el techo como depredadores sin prisa por atacar. Sus ojos se fijaron en Karat, incluso a la distancia. Karat sintió la atracción de nuevo, la presión en su cráneo instándole a detenerse. Forzó el paso. El túnel se ensanchó en otra cámara. Esta, rodeada de pozos verticales. Aire caliente subía desde abajo, llevando el olor a metal quemado.
Un estruendo distante resonó desde algún lugar profundo en las entrañas de la colonia. Karat vio un pozo donde la luz de arriba era ligeramente diferente, más fría, más nítida. Luz del día. Corrió hacia él. Un soldado unido cayó frente a él, bloqueando el camino. Sus brazos habían sido reemplazados por largas hojas curvas, sus filos ennegrecidos por el uso. Se movió con una velocidad aterradora, lanzando un tajo a su pecho. Karat se giró de lado, sintiendo la hoja cortar sus costillas, y estrelló su hombro contra la mandíbula del soldado. El hueso crujió. Agarró el propio brazo cuchilla de la criatura y lo clavó en el borde del pozo, atascándolo el tiempo suficiente para pasar. El interior del pozo era estrecho, acanalado y resbaladizo. Comenzó a trepar, manos y pies encontrando agarre en la superficie irregular. Por encima de él, la luz se hizo más brillante, más azul. Debajo de él, la voz del hombre pálido se alzó de nuevo. Aunque llegues a la superficie, no tienes a dónde ir. La llanura es nuestra. El cielo es nuestro. La negrura sobre el cielo es nuestra. Karat siguió subiendo. A mitad de camino, algo le agarró el tobillo. Pateó con fuerza, sintiendo que el agarre se aflojaba, pero una segunda mano se cerró, arrastrándolo varios metros hacia abajo. Se retorció, levantando el talón hasta el rostro del atacante. Hubo un crujido húmedo, y la mano se soltó. No se detuvo. La luz del pozo se hizo más fuerte, y el aire era más frío ahora. Podía oler el leve regusto de la superficie, polvo, piedra y el fino mordisco del viento. Sus dedos se emergieron al aire libre. Se izó, rodando sobre roca áspera y afilada. El cielo de arriba era gris pizarra, las nubes pesadas y bajas. El horizonte era un desorden afilado de crestas negras, y el débil resplandor de los fuegos que aún ardían por la destrucción del lugar de aterrizaje de Laboral 7. Se puso de pie, buscando cobertura. El hombre pálido había tenido razón en una cosa. La llanura bullía de movimiento. Soldados unidos patrullaban en arcos sueltos, sus ojos buscando cualquier señal de intrusos. No tenía mucho tiempo. Karat cojeó hacia la cresta más cercana, manteniéndose agachado. Cada paso era una lucha. Su pierna palpitaba con cada movimiento, y los cortes a lo largo de sus costillas ardían en el aire frío. Pero el viento aquí no llevaba zumbido. El silencio era casi doloroso después de la constante vibración dentro de la colonia. Alcanzó la cresta y se agazapó detrás de un saliente afilado. Desde aquí podía ver los restos distantes de Laboral 7, un cadáver roto yaciendo en un cráter poco profundo, su casco abierto como una concha reventada. Ningún superviviente se movía entre los escombros. Algo se movió detrás de él. Se giró y el hombre pálido estaba allí. No respiraba con dificultad. Ni siquiera estaba armado. El viento tiraba de los extremos sueltos de su ropa y sus ojos negros estaban fijos en Karat con esa misma certeza firme. No puedes huir de lo que llevas dentro, dijo. El agarre de Karat se tensó en el fragmento de roca afilada que había recogido sin darse cuenta. Entonces lo arrancaré. El hombre pálido dio un lento paso adelante. No puedes arrancar aquello en lo que ya te has convertido. Karat no esperó a que acortara la distancia. Blandió la roca con fuerza, apuntando a la sien del hombre. El hombre pálido la atrapó fácilmente, su mano cerrándose alrededor de la muñeca de Karat como un tornillo de banco. Por un momento, estuvieron trabados allí, dos voluntades presionándose mutuamente, ninguna cediendo terreno. El agarre del hombre pálido se tensó, pero Karat se inclinó hacia él, forzando el fragmento más y más cerca, hasta que rozó la mejilla del hombre. Una delgada línea de sangre oscura brotó. Los ojos del hombre pálido se entrecerraron. Por primera vez, Karat vio algo en ellos que no era certeza. ¿Crees que esto significa que puedes matarme?, preguntó el hombre pálido. La voz de Karat era grave. No, pero significa que puedo herirte. Liberó su muñeca de un tirón, la roca se le escapó de los dedos, y se giró para correr. El hombre pálido no lo siguió de inmediato. Su voz llegó tras Karat, tranquila y sin prisas una vez más. Corre, soldado. La semilla te traerá a casa.
La cresta descendía hacia un valle de piedra negra y ceniza, una cicatriz afilada que se extendía hacia el horizonte. Karat descendió con zancadas largas y desiguales, cada músculo gritando por el frío y por el daño que la colonia ya le había hecho. El cielo seguía pesado de nubes. El viento cortaba como una cuchilla en su rostro. Sin zumbido, sin susurro. Por primera vez desde que había aterrizado, el silencio se sentía casi limpio. Bajó por una pendiente empinada, usando una mano para apoyarse en la piedra. El fragmento de roca que había usado contra el hombre pálido se había ido, pero aún llevaba el peso de ese momento. La prueba de que podían sangrar. Si sangraban lo suficiente, cualquier cosa podía morir. En la base del valle yacía un tramo de terreno accidentado sembrado de los cadáveres de soldados Eratak. Karat se agachó junto a uno, arrancando una pistola de cinto medio destruida de sus dedos rígidos. El indicador de carga apenas estaba en verde, pero dispararía. Siguió moviéndose. El valle se estrechaba más adelante, las paredes de piedra se elevaban a ambos lados hasta convertirse en acantilados escarpados. El terreno lo obligaba a entrar en un cuello de botella, y cada instinto gritaba, trampa. A mitad de camino, el viento cambió. El zumbido regresó. Débil al principio, luego creciendo como un frente de tormenta. Esta vez no estaba en sus huesos. Estaba en el aire, transportado por el propio viento. Karat se detuvo. Desde la sombra de los acantilados de enfrente, comenzaron a emerger figuras. Soldados alterados, sus movimientos bruscos y deliberados. Detrás de ellos venían otros, aún no unidos, pero pálidos, armados y muy vivos. Y entonces el hombre pálido apareció a la vista. «Has llegado lejos», dijo, su voz se escuchaba fácilmente por encima del viento. «Más lejos que nadie antes que tú». Karat levantó la pistola, su cañón firme a pesar del dolor en sus brazos. Lo suficiente como para terminar esto. El hombre pálido miró el arma y luego de nuevo a él. «Podrías matarme, quizás. Pero no terminaría aquí. Este lugar, esta vida, es más grande que yo. Entonces lo mataré a él». Algo parpadeó en la expresión del hombre pálido. El más leve rastro de diversión. «¿Crees que el corazón se esconde? Él es la colonia. Está en la piedra, en el aire, en la sangre de tus venas. No puedes matarlo sin matarte a ti mismo». «Quizás ese es el punto», dijo Karat. El hombre pálido lo estudió un momento más. «Entonces, ven». Los soldados avanzaron, pero Karat no retrocedió. Disparó. El proyectil alcanzó a uno en la cabeza, derribándolo al instante. Los otros se lanzaron a correr, sus pasos resonando contra la piedra negra. Karat se lanzó de lado hacia la pared afilada, encontrando una estrecha grieta y forzándose a través de ella. La piedra le raspó los brazos y le desgarró el uniforme. Pero emergió en una cornisa sobre el cuello de botella. Desde aquí podía ver al hombre pálido y a sus soldados moviéndose abajo. Levantó la pistola y apuntó, no a ellos, sino a la pared del acantilado sobre ellos. El primer disparo golpeó una veta débil, enviando una fina lluvia de esquirlas de roca hacia abajo. El segundo disparo la agrietó más. El tercero derribó la montaña. El sonido fue como si el cielo se rompiera. Enormes losas de piedra se desprendieron, estrellándose en el cuello de botella con una fuerza que quebraba los huesos. Polvo y roca llenaron el aire, el sonido del impacto ahogando el zumbido por primera vez. Cuando el polvo se asentó, el pasaje había desaparecido, sepultado bajo toneladas de escombros. Karat no vio el cuerpo del hombre pálido entre los restos, pero tampoco lo vio de pie. Tendría que ser suficiente. La cresta más allá del valle descendía hacia el lecho de un río seco. Karat lo siguió hasta que la tierra se abrió en una amplia extensión de barro agrietado y rocas dispersas. En el borde lejano, medio enterrada en el polvo, había una lanzadera. Diseño Eratak, más antigua, más voluminosa, con marcas humanas tan descoloridas que casi habían desaparecido. Caminó cojeando hacia ella, la esperanza y la sospecha luchando en su pecho. La rampa estaba bajada, el interior oscuro. Dentro, los controles estaban cubiertos por una fina capa de arenilla, pero estaban intactos.
La energía era baja, pero los sistemas respondieron a su tacto. Los motores tosieron y luego se estabilizaron en un zumbido bajo, un zumbido diferente, uno que no se le metía bajo la piel. Karat se acomodó en el asiento del piloto. Sus dedos se movían sobre los controles. Los sistemas de navegación eran antiguos, pero aún mostraban las estrellas. Podría haberse ido en minutos. Dudó. Su reflejo en el cristal oscuro de la consola le llamó la atención. Los cortes en su cara ya se habían cerrado. La piel, lisa donde debería haber cicatrices. Sus ojos, las pupilas eran extrañas, demasiado agudas, demasiado enfocadas. La semilla todavía estaba en él. Agarró el timón, con la mandíbula apretada. Podía irse ahora, llegar a una estación de retransmisión, advertir al imperio. Pero la semilla, la colonia, lo encontraría eventualmente. Pensó en el corazón, en la luz, en la forma en que casi lo había absorbido. Si se iba, se extendería. Karat introdujo un nuevo rumbo, no para alejarse del planeta, sino de vuelta hacia el lugar de aterrizaje. La lanzadera se elevó, el polvo arremolinándose en la corriente descendente. La inclinó bajo sobre la llanura, manteniéndola por debajo de las líneas de las crestas. Los restos de Laboral 7 aparecieron a la vista, todavía humeantes. Más allá, las estructuras de la superficie de la colonia se cernían como dientes afilados. No redujo la velocidad. La alarma de la lanzadera gritó mientras empujaba el acelerador al máximo. El suelo se volvió borroso bajo él. Las torres de la colonia se alzaron para recibirlo. El hombre pálido estaba allí, de pie en uno de los muros negros, mirándolo. Incluso a esa distancia, Karat sintió la atracción. Esta vez no. La lanzadera golpeó la primera torre a toda velocidad. El impacto destrozó el casco, fuego y metralla desgarrando la estructura. La explosión recorrió la llanura, la onda expansiva arrasando los edificios más pequeños. El mundo de Karat se convirtió en fuego, metal y el rugido ensordecedor de la destrucción. Por un momento, sintió que el zumbido se disparaba, agudo y desesperado, como un animal herido. Luego vaciló. La oscuridad lo tomó. Despertó en silencio. El aire estaba espeso de polvo y humo. Las torres de la colonia habían desaparecido, reducidas a montones de metal retorcido y piedra ennegrecida. El suelo bajo él todavía vibraba débilmente, pero el zumbido se había ido. Se incorporó, cada movimiento le dolía. Sus manos estaban quemadas, su uniforme hecho jirones, pero estaba vivo. Una figura se movió en el humo más adelante, alta, delgada, de ojos negros, el hombre pálido. La mitad de su cuerpo estaba quemada, la armadura fusionada con la carne derretida. Filamentos se retorcían débilmente desde su columna. Se arrodilló entre los escombros, mirando a Karat con algo que podría haber sido respeto. «Lo has matado», graznó. La voz de Karat era áspera. «Aún no. Pero no se extenderá». La cabeza del hombre pálido asintió una vez, lentamente. «Entonces puede que, después de todo, seas uno de los nuestros». Se desplomó hacia adelante, su último aliento escapándose en un suspiro débil y estertóreo. Karat se sentó entre las ruinas hasta que el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes. La semilla todavía estaba en él. Quizás siempre lo estaría. Pero por ahora, la colonia estaba muerta. Y si alguna vez regresaba, él también lo haría.